Así, me presento, bienvenidos al curso de Física 1. Yo soy Nicolás Casavalle y vamos a estar viendo esta deliciosa materia. Por favor, levanten la mano quienes están asistiendo por primera vez a Física 1 y a la facultad. Bien, más de la mitad de la clase. Bienvenidos entonces. Algunos ya habían llegado antes y ya estuvimos conversando un poquito, no demasiado, no sé que no se pierden gran cosa. Les quiero comentar primero algunas cosas básicas sobre el curso, pero antes que nada, la información que yo les digo aquí está toda disponible en la página del curso, que tiene que ser, es la cartelera oficial nuestra, así que por favor traten de acostumbrarse a visitarla 1 o 2 veces por semana, en forma sistemática. La dirección es como todos los cursos de la facultad. Entran por eva.fin.edu.uy. Les va a pedir el número de usuario, que es la cédula, y la clave que les dieron en Bedelía, y ahí buscan por institutos, física, y ahí les van a aparecer los cursos del Instituto de Física, y el nuestro se llama F1 Física 1. ¿De acuerdo? Una cosa que seguramente se encuentren cuando vayan a la fotocopiadora o buscando material o conversando con compañeros es que hay otro curso también llamado Física 1 que se da en el otro semestre, en el semestre impar, que básicamente es el mismo curso que el nuestro. Pero hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las listas de ejercicios no son iguales, entonces los ejercicios que van a tener que resolver ustedes, que les vamos a dar nosotros, no son iguales que los que son del primer semestre. Igual pueden hacerlo todos, pero los nuestros van a ir apareciendo en la página web o los pueden ir comprando en la fotocopiadora. ¿Ya? Y después hay un pequeño cambio, una pequeña diferencia en algunos de los órdenes de algunos temas del curso, pero esencialmente es lo mismo. ¿Ya? El examen se da entre todos los estudiantes juntos, así que de las poblaciones de ambos cursos. Y la bibliografía del curso es bastante simple. Hay que estudiar física universitaria y hay una abundante cantidad de libros equivalentes entre sí. Cualquier libro de título física universitaria o algo similar les va a servir. El libro oficial que vamos a estar usando nosotros, o el que nos guía para organizar los temas y el cronograma, es el de Resnick Holiday Crane. Lo pueden conseguir en la biblioteca o pedir fotocopias en el SEI o conseguirlo de algún estudiante que lo tenga y quiera vendérselos. También hay otras opciones, por ejemplo el Tipler, Serway, Lea Burke. Y lo importante de los libros es leerlos, cosa que no todo el mundo tiene por costumbre, así que cuando tengan los libros traten de asignarse o autoexigirse un ritmo de leer acerca de un capítulo por semana del libro. Pueden leer mucho más si les encanta el tema, pero la idea es que por cada hora que ustedes permanezcan aquí escuchándome, tienen que tener al menos el mismo tiempo fuera de la clase de dedicación a la materia. ¿De acuerdo? Además de esto, obviamente cuentan con el maravilloso poder de Internet, YouTube, Wikipedia, Google, todo, y hay una cantidad de fuentes de información adicionales. Solamente les pido que tengan bastante criterio porque así como hay fuentes de información, también hay fuentes de desinformación. En Internet más o menos cualquiera escribe lo que se le ocurre y entonces tienen que tener la capacidad de poder distinguir los materiales buenos de los malos. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas espantosas. ¿De acuerdo? Bien, después otro importante para tomar en cuenta, como casi todas las otras materias del primer semestre, para aprobar el curso vamos a tomar 2 pruebas, los parciales, parcial 1, parcial 2. En el primer parcial, más o menos, estamos abarcando la mitad de los temas del curso. Se van a hacer, consiste en 10 ejercicios típicamente que ustedes tienen que resolver en un tiempo limitado, contestar esos 10 ejercicios y pueden obtener hasta un máximo de 40 puntos.
Y en el segundo parcial también son 10 ejercicios, típicamente, y llegan hasta 60 puntos. ¿Se permite calculadora en los parciales? Sí, pero con cuidado. En física se necesita calculadora, mientras que en algunos cursos de matemáticas les van a decir que no pueden usar calculadora. Así que vigilen siempre de dónde viene la información. Para física, en los parciales y exámenes, usen calculadora. Eso no quita que siempre hay algún estudiante que se olvidó de traer la calculadora y le anda pidiendo a alguien a ver si tiene una adicional. Por favor, no sean ustedes esos estudiantes. Bueno, los puntos de cada parcial se suman al final del curso y en total van a sacar un número entre 0 y 100 y de acuerdo al resultado, las condiciones en que terminan el curso, si el puntaje es menor a 25 puntos, eso significa que no pudieron llegar al mínimo requerido y entonces es una reprobación. Exactamente. Entonces, en este caso, tienen que cursar nuevamente la materia o tengan cuidado porque el reglamento solo les permite cursar 2 veces esta materia y por lo tanto quedarían libres si les ocurre eso. Ahora, 25 puntos es la 4ª parte del total, así que en general, si ustedes siguen el curso y hacen las tareas que tienen encargadas y todo eso, es bastante sencillo alcanzar el puntaje mínimo de aprobación del curso. ¿Bien? Si tienen un puntaje entre 25 y 60 puntos, buen examen. Ahí está, tienen la aprobación del curso y el derecho al examen. Y si son muy buenos estudiantes y tienen mucha suerte y consiguen más de 60 puntos o más, entre la suma de los 2 parciales, exoneran y no necesitan dar el examen. Así que traten de ponerse eso como objetivo, lo cual obviamente va a exigir un sacrificio, hay que estudiar mucho, hay que hacer ejercicios, hay que tratar de entender. Lo importante aquí no es siempre acertar todo, lo importante no es saber todo de primera, es hacer el esfuerzo que necesita todo esto. El aprendizaje lleva una serie de pasos para dar y es normal equivocarse una abundante cantidad de veces. Yo diría que hasta es necesario equivocarse en algunas cosas para poder aprender. Entonces, si ustedes se dedican lo suficiente, es posible exonerar. Por supuesto que al mismo tiempo que yo les digo eso, los profesores de las otras materias les van a decir lo mismo y entonces ustedes van a tener que empezar a balancear y la dificultad mayor consiste justamente en ver cómo repartir el tiempo entre todas las materias juntas para poder tener mejor desempeño en todas a la vez. Y eso significa que tienen que empezar a estudiar desde ya mismo, hoy. Porque en los parciales estos van a ocurrir todos, los de física, matemática y todas las otras van a ser en la misma semana y no les da mucho tiempo para estudiar unos poquitos días antes de cada prueba. Si no vienen estudiando desde el comienzo, normalmente no les puede ir demasiado bien en esas pruebas. Salvo que ustedes sean genios y ahí me retracto, retiro lo dicho. Muy bien. Una pregunta, el examen, me dijeron que se aprueba con 50 a diferencia de otras materias. Bueno, eso se define en cada mesa de examen, pero tradicionalmente en física se pide 50 puntos. Las reglas son muy parecidas en el examen. Hay 10 ejercicios de una dificultad considerable porque abarca todos los temas del curso. Aquí está repartido, ¿no? Cada parcial está enfocado en una parte del curso. En el examen va todo y la dificultad es mayor. Y por eso se pide 50 puntos. Pero eso puede cambiar según el tribunal. ¿Ya? Y una última cosa para mencionar, una diferencia práctica con respecto al curso del primer semestre, es que en este curso, sobre todo en el otro teórico, está pensado tomar la modalidad de aprendizaje activo, lo cual significa que la clase es un poco diferente, donde se hacen muchas más pausas y se resuelven ejercicios dentro de la clase del teórico. Yo tomé la decisión en parte porque me están grabando, hola OpenGIFIN, y además porque creo que algunos de los estudiantes que vienen a este turno no tienen tanto tiempo disponible. La idea mía va a ser tratar de transmitir lo más que yo pueda, lo que entendí yo de los libros y esperar que con lo que ustedes lean por su cuenta se vaya formando un total del conocimiento. ¿De acuerdo? Pero en los prácticos, ahí no hay tutía y este semestre se aplica la modalidad activa en los prácticos, lo cual significa que ustedes van a ir
y van a resolver problemas, como deberían hacerlo en todos los prácticos. Pero por otras diferentes razones, en las clases del primer semestre, que son mucho más masivas, no hay suficiente disponibilidad de recursos para poder tener esa modalidad de operación. Entonces, en los cursos muy masivos, las clases tienden a ser expositivas, mientras que en este semestre vamos a hacer un esfuerzo importante para que sean más participativas y los que van a estar resolviendo los ejercicios sean realmente los que los tienen que aprender a hacer, que son ustedes. ¿De acuerdo? Bien, después, con eso y recordando que toda la información también la encuentran en la página web, termino la presentación del curso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos estudiar física. Este es el primer curso de física y en algunas carreras después van a tener física 2, física 3, dependiendo del camino que ustedes hagan. Pero como algo interesante sería contestar qué es la física para empezar, qué es lo que queremos aprender. ¿Alguien me podría decir cuando les digo física, qué se les ocurre, en qué piensan? Dígame. Las leyes que rigen el mundo. Leyes que rigen el mundo. Muy bien, vamos a poner. Vamos a poner así. Interacciones entre ellas, dijeron por aquí. ¿Cómo Muy afectan los cuerpos? Acá está, cómo afectan los cuerpos. Muy bien, ¿alguna cosa más que quieran agregar? ¿Nada? ¿Alguna palabrita? Bueno, nuestro curso es autocontenido, pero sabemos que ya han estudiado física en el liceo. En algunos momentos van a notar que se usa parte del conocimiento que ya saben, pero en otros momentos es preferible olvidarse de lo que ya aprendieron y tratar de empezar de cero. Y esto está esencialmente bien. Diría que en la Facultad de Leyes también podrían decir algo de esto, sobre qué es la abogacía. Podría ser. Algo importante aquí, cuando la compañera nos decía que rigen al mundo, está pensando en la naturaleza, no en las leyes de comercio, obviamente. Y eso es importante. Estamos estudiando la naturaleza cuando estamos diciendo aquí. A ver, y lo mismo cuando pensamos en los cuerpos, estamos hablando de los objetos físicos que aparecen en las interacciones entre la naturaleza, como puede ser el marcador los cuerpos, las células, los planetas, las estrellas, electrones, átomos, todo ese tipo de cosas. Y estudiar las interacciones entre ellas tiene dos propósitos. Por un lado, entender el por qué las cosas suceden, por qué los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra, por ejemplo, por qué hubo un eclipse de luna hace pocos días. Y además, también para poder predecir, poder decir, si se cumplen ciertas condiciones, entonces podemos saber que lo que va a ocurrir luego va a ser tal situación. Y ese poder predictivo lo permite esta regularidad al enunciar las leyes. Una característica también importante sobre la física es que es una ciencia y es experimental. Lo voy a agregar yo. No sé si alguien lo pensó y no lo quiso decir. Bien. Y lo que implica eso es bastante. Para empezar, el conocimiento científico es aceptado por la comunidad y se entiende como cierto hasta que alguien demuestre lo contrario. Eso le da un valor muy grande al conocimiento y además siempre está tratando de demostrar hasta qué punto es cierto o falso. La ciencia funciona de esa manera y en particular la física, por tratarse de una ciencia experimental, basa todas sus hipótesis, todas sus leyes, todos sus enunciados en las observaciones de diferentes experimentos, donde estudiamos las causas y los efectos en repetidas circunstancias, haciendo variaciones, hasta poder determinar cuándo las cosas las podemos entender o no. ¿Bien? Y otra palabra también que a veces aparece en la física que está relacionado con esto es sobre modelos que representan al mundo o sistemas dados.
Porque bien, hace un momento yo estaba hablando de las leyes legales y la abogacía, y eso en realidad también es parte del mundo, también es parte de la naturaleza, pero no entra dentro de lo que la física desea estudiar. Si dejáramos así como está, parecería que todo es física, que no hay otra cosa que no sea física. Pero sin embargo, resulta que la naturaleza, como la conocemos nosotros, es excesivamente compleja, muy complicada, y entonces parte del trabajo en física es tratar de poder encontrar cierto orden simplificado, en tratar de entender primero las versiones simples de situaciones que podrían ser complicadas y sacar lo más difícil o lo más variable y tratar de quedarnos con lo esencial, con las partes fundamentales, entender esa parte primero y una vez que está completado ese paso, comenzamos a añadir más realismo, más dificultad de añadirle más elementos a nuestros modelos. Muy bien. Y en particular en nuestro curso vamos a estar dentro de la física concentrados en estudiar la parte de mecánica. La mecánica clásica en forma introductoria. Que comienza, en la historia de la humanidad comienza a ser estudiado cerca de la época del Renacimiento y tiene su punto alto con las leyes de Newton. Y va a ser básicamente lo que vamos a estar estudiando durante nuestro curso. En la clase de hoy vamos a hacer un breve repaso de algunos temas importantes que son cuáles van a ser nuestras herramientas principales dentro del curso, la parte de introducción. Ya en la clase que viene, si todo va de acuerdo al plan, vamos a empezar a estudiar. La primera parte es entender el movimiento de los cuerpos y para eso necesitamos desarrollar conceptos que nos permitan tener un lenguaje común, poder hablar, cuando hablamos del movimiento, qué es lo que queremos decir, qué representa cada cantidad, y todo eso entra dentro del título cinemática. Concretamente vamos a ver la clase que viene, que vamos a restringirnos o limitarnos a estudiar la cinemática de la partícula. Para empezar, esta es una limitación que nos vamos a poner nosotros mismos y después, si nos va bien, vamos a tratar de sacar esa limitación. Luego, una vez que en cinemática desarrollamos herramientas para describir el movimiento de los cuerpos, vamos a tratar de entender el porqué del movimiento de los cuerpos. Esa parte del curso se le llama la dinámica. Y aquí es donde entran las leyes de Newton. Y si ustedes logran dominar esta parte, si la entienden bien, si son capaces de resolver ejercicios donde aparecen problemas relacionados con leyes de Newton, y si comprenden completamente esto, tienen hecho más de la mitad de lo que es todo el curso en solo en esta parte. También es una de las partes a veces más difíciles, pero algunos de ustedes ya lo han visto varias veces en el liceo y eso les puede dar una manito en esta parte. Pero esta es la parte más importante. Y de hecho, en adelante, los temas siguientes son todos consecuencias de las leyes de Newton. Van a ser como nuestros axiomas, las leyes de Newton. Bueno, ya llegaremos a ello dentro de poco. Después, por ejemplo, vamos a estudiar trabajo y energía, que se podría ver como una aplicación inmediata de las leyes de Newton. O estudiar, bueno, cuando tenemos un grupo de cuerpos, a eso le vamos a llamar un sistema de partículas. Pongo así nomás, sistemas. Y al estudiar las interacciones entre grupos de partículas, aparecen conceptos interesantes como la cantidad de movimiento. Por si a alguno le suena, esto es el delta P, capaz que a alguien le suena esto, pero ya lo vamos a ver en su momento. Y como una aplicación específica que conduce a una cantidad de situaciones muy interesantes, que son aplicaciones de esto, tenemos el tema de colisiones. Lo pongo así destacado porque la mayoría de los libros dedican un capítulo completo al tema de colisiones o choques, según el libro, según la traducción.
Bien. A grandes rasgos, a grosso modo, digamos, estos son los temas de la primera mitad del curso y el primer parcial consiste en ejercicios relacionados con esto. Y a veces preguntas también. Luego viene la parte que les aviso que puede ser más desafiante para muchos porque empiezan a aparecer temas para la mayoría nuevos, que en el liceo, normalmente los cursos de liceo o de secundaria, no suelen ser abordados o se ven en forma muy tenue. Entonces aquí ya nosotros vamos a tener algunas novedades, capaz que les gusta, capaz que no, esperemos hacer lo posible para que les resulte grata la experiencia. Vamos a empezar a estudiar equilibrio de cuerpos rígidos, después pasamos a estudiar cinemática y dinámica. Pero otra vez, no, esta vez vamos a hacerlo cinemática dinámica, pero esta vez en lugar de pensar en partículas vamos a intentar estudiar la cinemática dinámica de cuerpos rígidos. Bueno, y vamos a ver por qué puede ser distinta una cosa de otra. Básicamente, ya quemo la película. Cuando estamos hablando en la partícula, estamos suponiendo que es un cuerpo tal que su tamaño, su forma y lo que esté haciendo el cuerpo no nos importa, solo para nosotros es un punto. Entonces, da lo mismo el movimiento de un cuerpo, si se mueve para allá de esta manera o si se mueve haciendo así. Si lo pensamos como partícula, las dos cosas son indistinguibles para nosotros. Pero en la realidad no es lo mismo. Entonces nosotros queremos ser capaces de estudiar el caso general, cuando no reducimos los objetos a partículas. Cuando pasamos ese momento, tenemos que reformular algunos de nuestros planteos. Y eso lo vamos a ver en esta parte del curso. Después vamos a estudiar una cantidad llamada momento angular. De eso no voy a decir nada hasta llegar hasta ahí. Y como último tema del curso, vamos a estudiar vibraciones. Que este último tema en realidad se podría haber estudiado separadamente en otro orden, se podría incrustar en otra parte del curso, pero quedó para lo último, porque así aparece en los libros. Una diferencia con el curso del semestre impar es que estos temas están cambiados de lugar. Si ven los apuntes o algunas notas del primer semestre, van a encontrarse estos dos temas intercambiados. Creo que de hecho el equilibrio va después de momento angular, no me acuerdo bien, pero algo así. Pero no importa, esperemos que no sea grave para ustedes. Bien. Muy bien. Así que ya van viendo que van a tener que leer un montón. Vamos a comenzar con un pequeño entretenimiento. Vamos a hacer un pequeño jueguito acá. Alguien dejó puesto una cuerda que tiene colgado un objeto en el extremo. La cuerda está fija aquí arriba. Y si uno separa el cuerpo de la posición de equilibrio y lo suelta, empieza a ir de un lado para el otro. Y ahí tenemos un sistema físico muy simpático que es conocido como péndulo simple. Si somos capaces de hacer de cuenta o ignorar algunos efectos como la resistencia del aire o que el cuerpo tiene cierta forma extravagante o que la cuerda tiene cierta masa, y si empezamos a decir, bueno, la masa de la cuerda es muy pequeña en comparación con lo que tenemos en el extremo, la resistencia del aire solo es importante si esto lo dejamos demasiado rato esperando, en un ratito cortito no va a importar mucho. Entonces tenemos un modelo muy simple de un sistema bastante peculiar que presenta, por ejemplo, presenta oscilaciones, que aquí preguntaban recién. ¿Por qué oscilaciones? Porque es un movimiento que se repite. Cada cierto tiempo vuelve a hacer lo mismo. Y si realmente no hubiera resistencia con el aire, si no hubiera fricción, entonces continuaría moviéndose así hasta que alguien lo pare. Entonces aquí
antes de empezar, antes de saber nada, no tenemos ninguna herramienta desarrollada hasta ahora que nos permita entender cómo funciona esto, pero podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que podríamos medir de este sistema es cuánto tarda en completar una ida y una vuelta. Si alguien tuviera un reloj, podríamos incluso medir eso. Vamos a ver si funciona esto. Ah, miren, acá está. Vamos a ponerle reset a esto. Vamos a hacer así. Para medir el tiempo que tarda en ir y volver, por cuestión de precisión conviene contar varias veces el mismo movimiento y luego dividir entre la cantidad de veces que hicimos la cuenta. Vamos a contar 10 idas y vueltas y dividimos entre 10 el tiempo, eso nos da el tiempo que tarda una vez sola. ¿Ah? Entonces, lo suelto. ¿Ah? Cuando esté más cerca de mí, empiezo a contar y contamos 10 idas y vueltas. Ahí va. En este reloj cuenta las décimas, pero no las muestra. ¿Alguien está contando? 6, 7, 8. Pegó un poquito con el pizarrón. 9, 10. Ahí va. Bueno, acá en chico, en mi reloj, el tiempo que tardó dio 19,38. Bueno, estos números no son muy creíbles porque yo estoy tocándole con la mano, sí, pero más o menos para tener una idea. No lo queremos hacer súper preciso porque queremos hacerlo rápido. Si ustedes quieren, después lo pueden repetir el experimento en su casa con mucha mayor precisión. Entonces, aquí, bueno, está muy lindo el tiempo que tarda en completar una vuelta, que por cierto, a ese tiempo le vamos a llamar el periodo de las oscilaciones. Nos dio esta cantidad de segundos. Hay que dividirlo entre 10 para saber el de una sola. Entonces, para dividir entre 10, ponemos el puntito, un lugar aquí. Entonces, 1,9 segundos. Estos números no lo crean mucho, pero el 1,9 debe ser por ahí. Entonces, muy bien, pero también podemos preguntarnos, bueno, ese tiempo va a cambiar si yo este péndulo le puedo cambiar muchas cosas. Podría tomar una cuerda de distinta longitud. ¿Qué más podría cambiar en este péndulo? El peso. Muy bien. Bueno, acá, miren qué casualidad, acá hay más de estas fichas. Cada una de estas dice 100 gramos. Entonces, antes de hacer una prueba, quisiera hacer, levanten la mano, ¿quién piensa que al ponerle más peso va a tardar más en moverse? Nadie. Levante la mano quien piensa que al ponerle más peso va a tardar menos en moverse. Levante la mano quien no piensa. Bien. Bien. Voy a poner las dos juntas. Vamos a intentar repetir esto. ¿Alguien? ¿Qué manera tenés de medir que estás haciendo la misma oscilación? Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Nadie dijo, pero la amplitud. Uno piensa que demora menos, pero en realidad no estás haciendo el mismo arco. Bien, vamos a hacer, antes de cambiar la masa, entonces vamos a examinar qué pasa si variamos el arco. ¿Ah? Le vuelvo a dejar una sola. ¿Ah? Ahora, vamos a probar con otro un poco más pequeño de lo que yo hice antes. ¿Ah? Antes de hacerlo, vamos de vuelta. ¿Quién piensa que al reducir la amplitud va a tardar menos? Muy bien. ¿Y quiénes piensan, supongo yo que los demás, que al reducir la amplitud va a tardar más? Bueno, muy bien. O sea que este tiempo debería dar menos. Vamos a intentar hacer la medida. Yo creo que necesitaría que alguien cuente, si me ayudan, pero vamos a probar el relojito. Ok. Bien, acá. Vamos a repetir. Cuando esté cerca mío, arranco. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 21. Ay, se me borró. 21,34.
Vamos a ponerle ya 2,1, 4. ¿Bien? Bueno, ¿qué dirían aquí? ¿Demoró más? ¿Demoró menos? Bien. Podemos seguir repitiendo esto. Obviamente yo no tomé registro del ángulo en el cual lo pasé. Bueno, resulta que no lo voy a hacer más porque estos, créanme o hagan el experimento, que siempre y cuando la amplitud sea suficientemente pequeña, o sea que no lo estoy tirando desde acá, ¿sí? Si la amplitud la mantengo pequeña, los tiempos estos van a dar básicamente iguales. Aquí, digamos que dentro del margen de error que estoy cometiendo yo, estos números coinciden. Por lo tanto, el tiempo ese no depende de la amplitud, ¿sí? De una realización experimental. Bien. Una forma más inteligente de hacer esto sería tratar de repetir varias veces con la misma amplitud y después cambiar la amplitud, repetir muchas veces y así seguir. Pero eso ya van a tener un curso en el segundo año para entretenerse haciendo esas cosas. Por ahora vamos a hacer el experimento de aumentarle la masa. Y aquí habían dicho que algunos decían que iba a ir más rápido y otros más lento. Vamos a ver. Vamos a intentar ver qué sucede. No le pegues al pizarrón. Si Bueno. no, agarrala un poco más separada el pizarrón. Ahí no. Sí, el problema es que con tanta rosquita creo que... Bueno, ahí va, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, ahí le pegó, 6, 7, ahí le pegó, 8, 9, 10, nos dio 21,49. Bien. Lo podríamos continuar repitiendo y tratar de que no le pegue al pizarrón, pero así soy yo. Entonces, cuando le puse el triple de masa, y si pensamos que el resto de plástico de la cuerda no tiene mucha masa, solo estoy cambiando la masa en el extremo, y aparentemente el tiempo, el periodo, no se vio afectado para nada por haber hecho eso. Tengo una pregunta. Para afectar el periodo, ¿no tendrías que hacer más corto el hilo? Bueno, buena pregunta. Vamos a intentar hacer eso. A ver, vamos a cortar el hilo y en particular lo voy a hacer 4 veces. Voy a intentar que quede la cuarta parte de la longitud actual, más corto. No lo hago más largo porque se me da contra la canalita. Vamos a ver. Bien. Esta es la longitud que lo estoy de la primera vez. Vamos a intentar acortarlo primero a la mitad. Y ahora otra vez a la mitad. Si no se me... Más o menos así. Obviamente con el nivel de precisión que estoy usando yo no es súper preciso, pero esperemos que camine bien. Bueno, a ver, de vuelta, ¿quién piensa? Levante la mano. ¿Quién cree que ahora va el tiempo a aumentar? ¿Nadie? Muy bien. ¿Quién cree que el tiempo va a reducirse? Bien, vamos a hacer la prueba porque vamos a hacer el experimento. Bueno, ya podemos apreciar sin tener que usar el reloj que va más rápido que antes. Vamos a medir cuánto. Porque ¿cuánto más rápido va? 4 veces. 4 veces. Vamos a intentar hacer la cuenta. ¿Ya? Vamos a hacer. Este es un poco más difícil de acertarle, pero vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,8 me dio aquí. Sí, pegó contra el pizarrón un poquito, ¿no? Pero vamos a dejar anotado eso. Obviamente, vamos a poner 4, 11,8 segundos. Y acá tenemos que partirlo aquí.
L sobre 4 voy a escribir ahí. Bueno, si hubiera sido la cuarta parte del tiempo, ¿cuánto tendría que haber dado? Más o menos. Claro, 0,5, ¿no? No nos dio 0,5, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Lo podemos volver a repetir, pero resulta que va a dar más o menos la mitad del tiempo. ¿Eso cómo lo sé? Porque hay que repetir el experimento muchas veces y uno puede sacar empíricamente cuál es la relación. Pero vamos a tratar de hacer algo un poco más profesional. En vez de, es cierto que podemos repetir este experimento para verificar cualquier hipótesis que hagamos, pero vamos ahora a intentar tratar de armar intelectualmente una forma de poder estudiar este problema sin nada. No hicimos nada en el curso, solamente le dije los temas que iban. Así que vamos a intentar sacar de la manga alguna cosa. Y aquí esto lo vamos a resolver como un ejemplo de análisis dimensional. Bueno, el análisis dimensional es una de las cosas más importantes para la ciencia y en particular para ustedes cuando estén haciendo ejercicios. Y básicamente es cualquier magnitud física que querramos medir, como el tiempo o la longitud del hilo, tiene asociada una dimensión física. Las distancias no pueden ser iguales a los tiempos, por ejemplo. Podemos sumar tiempos, podemos sumar distancias, pero no podemos sumar cantidades de dimensiones diferentes. Y cuando decimos que una cantidad es igual a otra, tienen que necesariamente tener las mismas dimensiones físicas. Por lo tanto, aquí podríamos suponer o hacer una hipótesis de que hay alguna ley, que hay alguna fórmula para calcular el tiempo de las oscilaciones a partir de saber la masa, la longitud del hilo y no sé qué más. Bueno, alguna función f que depende de la masa, depende de la longitud del hilo. ¿De qué más puede depender el tiempo ese? Velocidad. Velocidad. Bien. La velocidad es distancia sobre tiempo. No vamos a incorporarla porque en este caso ya parecería como una combinación de las otras cosas. Por eso no la ponemos sola a la velocidad. Pero, por ejemplo, la constante gravitatoria, ¿no? Porque esto no la podemos cambiar experimentalmente aquí. Podríamos de repente tomarnos un cohete hasta el espacio y cambiar el valor de la constante gravitatoria. Acá podríamos, para hacer una representación en un dibujo de lo que estamos haciendo, nuestro péndulo simple lo podemos concebir representado de esta manera, con un hilo que lo idealizamos, que su masa no nos interesa, se mantiene siempre estirado. Aquí el objeto lo separamos de la vertical y empieza a oscilar de un lado para el otro, y está actuando la aceleración gravitatoria, que en nuestro curso le vamos a llamar G, pero que seguramente ya le han llamado así muchas veces. Efectivamente, también aquí podríamos tomar en cuenta la tensión de la cuerda. Sin embargo, algunas de esas cantidades dependen también de las que ya estamos poniendo. La tensión en la cuerda también esperamos que dependa de estas otras. Entonces, si queremos mantenernos lo más simple que podamos, vamos a intentar limitarnos a las variables que nosotros podemos pensar que son básicas. Y esta no es la única forma posible. Simplemente vamos a hacer la hipótesis más simple que podamos, a ver a qué nos lleva. Después podríamos procurar hacer alguna cosa más elaborada. Pero como no sabemos nada todavía, vamos a intentar mantenernos simples. ¿Bien? Bueno, acá lo que estamos diciendo es súper general porque esta f es alguna fórmula, alguna función que yo no estoy diciendo cuál es. Pero lo que queremos usar de análisis dimensional es que cualquier fórmula que nosotros estemos usando tiene que hacer aparecer un tiempo, porque lo que estamos calculando es el periodo de las oscilaciones. Entonces, no importa la fórmula, lo complicada o simple que sea, tiene que salir un tiempo sí o sí de aquí. Y eso es el análisis dimensional, tratar de ver cuáles son las funciones posibles que nos llevan a las dimensiones físicas correctas.
Entonces vamos a suponer de todas las funciones que podrían aparecer que dependan de estas tres, la más simple que tiene chance de cumplir esta igualdad sería alguna constante c, no sé qué, esta es una constante, un número que no sabemos su valor, pero no tiene dimensiones físicas, multiplicado por la masa, multiplicado por L, multiplicado por G, pero así no va a funcionar porque si multiplico masa por distancia por aceleración, eso no me da nunca un tiempo. Pero, por ejemplo, si yo multiplicara la distancia al cuadrado, tendría área. Si tomo la raíz cuadrada de la distancia, tengo la raíz cuadrada de m. Y entonces, lo que podríamos pensar para arreglarle las dimensiones físicas a la función que estamos tratando de adivinar es permitir algunas potencias que no sabemos, m elevado a la a, l elevado a la b, g elevado a la c, y si tenemos ingenio y astucia, capaz que encontramos valores de a, b y c, tales que las dimensiones físicas de esta ecuación son las correctas. Bueno, resulta que si queremos que se cumplan la igualdad de dimensiones físicas, hay una solución única para elegir a, b y c. Vamos a tratar de encontrar cuál es. Antes de continuar, conviene introducir alguna notación. Esto lo toman varios libros de esta manera. Cuando ponen llaves de alguna cantidad, por ejemplo, las llaves rectas dt, representan la dimensión física de lo que está dentro, o sea, t. En este caso quiere decir que estamos hablando del tiempo. Pero también le podemos indicar para escribir más cortito, decir, bueno, esto es t mayúscula representa tiempo. Dimensión física de la variable t es tiempo. Una pregunta que quería hacer. Sí. ¿Qué significa? ¿Cuál de todos? El que está al lado de la m. Esta es una función que no conozco. El de este lado. Aquí. Esta es una constante. O sea, que es un número que no tiene dimensiones físicas. Que ponerlo ahí arregla la fórmula, pero que no cambia las dimensiones físicas de la fórmula. Bueno, y así podemos hacer, por ejemplo, la dimensión física del largo de la cuerda va a ser L, que es una longitud o una distancia. La dimensión física de M, le llamamos la masa. La ventaja de hacerlo de esta manera es que nos libramos del sistema de unidades, y esto va a ser cierto, no importa si al tiempo lo estamos midiendo en segundos, en horas, en días, en años, o si la longitud la medimos en metros, pulgadas o kilómetros. Entonces, todo esto va a dar siempre la misma relación. Las dimensiones físicas siempre van a ser iguales a pesar de usar distintas unidades. Bueno, y en realidad g es la aceleración gravitatoria, y ahí vamos a tener que hacer un poco de trampa porque no sabemos cuáles son las dimensiones físicas de una aceleración. Bueno, la trampa es que sí las sabemos, porque... Claro, porque la aceleración mide la velocidad con la que cambia la velocidad, y entonces la velocidad es distancia sobre tiempo, y entonces nos queda distancia sobre tiempo al cuadrado. Y si no se entendió, no importa, porque ya la clase que viene vamos a estar volviendo a estudiar sobre cinemática y va a aparecer todo. Pero las dimensiones físicas de g las podemos poner como L sobre t al cuadrado. L, porque m representa masa, y L longitud o distancia. Es cierto que en unidades del sistema internacional, a g la mediríamos en metros por segundo al cuadrado, m sobre s cuadrado. Distancia en función del tiempo, de esto. Sí, ahí está. Bueno, entonces, si vamos a nuestra hipótesis
Fácil. Esta hipótesis, la única razón por la cual la estamos usando es porque es simple. No tiene ninguna otra justificación. Es lo más sencillo que se nos puede ocurrir. Volvemos aquí y examinamos en la fórmula las dimensiones físicas del lado de la izquierda tienen que ser iguales a las dimensiones físicas del lado de la derecha. C por M a la A por L a la B. ¿Quién puso esta cosa acá? Saquen esto. L a la B, G a la C. Pero las dimensiones físicas de una combinación como esta, de un producto, las podemos hacer poniendo las dimensiones físicas de cada porción, de cada factor, y esto entonces tenemos que las dimensiones físicas de T van a ser igual. Primero, las dimensiones físicas de la constante C, que como es adimensional no tiene, es lo mismo que poner un 1 multiplicando, porque sus dimensiones físicas no van a importar. Después tenemos las dimensiones físicas de M a la A, las de L a la B y las de G a la C. Pero acá estamos representando que, por ejemplo, si A fuera 3, tendríamos la masa al cubo. Entonces, las dimensiones físicas de esta parte serían esta M elevado a la A, al cubo, o cualquier valor que tenga A. Entonces, podemos decir que T mayúscula va a ser igual a M a la A por L a la B por L dividido T al cuadrado. Todo esto elevado a la C. Acá, fíjense la posición de los paréntesis porque va todas las dimensiones físicas de G, va todo eso elevado a la exponente C que todavía estamos por calcular. Ahora aquí voy a usar propiedades de potencia, así que si esta parte les resulta extraña, hagan un repasito rápido de matemática. Acá usamos que este C que eleva todo el paréntesis lo podemos poner como L a la C dividido T al cuadrado a la C, y usando propiedades de potencia, reescribimos todo esto como M a la A por L a la B por L a la C por T a la menos 2B. No, 2B no, C. Ah. Menos mal que están ustedes, porque si no, aquí armonía. Bueno. Hiciste una inversa de la T. Ahí está. La T del L asciende 1 sobre T. Ahí va. La inversa te quedó el Exactamente. Muy bien. Y ahora, estamos diciendo que las dimensiones físicas de tiempo tienen que ser igual a las dimensiones físicas que aparecen al hacer esta operación. Por lo tanto, para empezar, el único lugar donde está el tiempo a la derecha es en este último término, y por lo tanto, menos 2c tiene que ser exactamente 1, porque queremos que aparezca el tiempo, que es el único lugar donde puede estar. Entonces, necesariamente, menos 2c va a ser igual a 1, y de ahí sabemos cuánto tiene que ser c. Sé cuánto tiene que ser. ¿Cuál es el valor de c que verifica esa igualdad? Muy bien. Muy bien, me alegra ver que están entendiendo. Luego, además observamos que de este lado aparece la masa y la longitud, pero del otro lado no están. No puede, esa fórmula, para que quede bien, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, elegir A igual a 0, y por lo tanto, si elevamos a la 0, nos va a quedar un 1 y las dimensiones de la masa se van a ir. Entonces tenemos A tiene que ser 0, porque así, si ponemos A igual a 0, estamos sacando a la masa de nuestra fórmula original. Acá, si ponemos M elevado a la 0, nos va a dar siempre 1 y ya no está. La razón por eso es porque, como del lado izquierdo solo tengo el tiempo, y ninguna masa aparece de ese lado, y quiero que las dimensiones sean la misma, necesito matar a la masa. Pobre masa. Y al L también lo tenemos que sacar, pero está un poco más difícil porque acá tenemos L a la B por L a la C. Ya habíamos dicho que C era menos un medio. Entonces, ¿cómo arreglamos la parte del L? Sí. ¿Qué te tiene que hacer un valor? Si tuviera que ser un valor 0, sería el inverso de C.
ahí va, el opuesto en este caso, que sería con el signo positivo. O sea, tenemos que elegir b igual más 1/2. Si elegimos b igual a más 1/2, entonces este producto va a dar L a la 0 en total, y por lo tanto logramos eliminar L del lado derecho, y lo único que va a quedar va a ser el tiempo. Entonces, colorín colorado, si nuestra hipótesis de que existe una fórmula simple para calcular el tiempo que depende solo de estas cantidades y que es dimensionalmente correcta, entonces la fórmula tiene que haber quedado escrita de la manera siguiente. Sabemos T va a ser igual a C por, bueno, M a la 0 no lo voy a escribir porque me va a dar 1. L elevado a la 1/2 y G elevado a C, que vale menos 1/2. Y como decían por aquí adelante, elevar a la fracción es tomar la raíz cuadrada en este caso. O sea que podemos escribir T igual C multiplicado por la raíz cuadrada de L, y como aquí está negativo, dividido G. Todo dentro de la raíz. ¿Puedo explicar la parte en la que pasa la fórmula final? No entendí muy bien. Lo que hice fue esto. Tenemos la fórmula original, y ahora que sabemos los valores de A, de B y de C, los sustituimos. Entonces, el C lo vuelvo a escribir como estaba. Aquí, lo que no escribí, que dije capaz que muy rápido, es que iría M a la 0. Que no lo puse inicialmente, porque ¿cuánto me va a dar esto? 1. Entonces no lo puse. Después tenemos L a la 1/2 y finalmente G a la menos 1/2. Bueno, según si esta fórmula es cierta, una de las primeras cosas que vemos es que la masa que habíamos contemplado originalmente en la fórmula no aparece en la fórmula final. Y si esto es cierto, significa que el período no depende de la masa que estamos usando. ¿Eso es cierto? ¿Les parece creíble eso? Habría que hacer un experimento, que casualmente ya lo tenemos hecho. En realidad se diría que no es posible, porque Claro. La gravedad afecta sobre la masa. Claro, pero tal vez el efecto total es que por un lado hace que vaya más rápido porque hay más masa, la fuerza es mayor, pero también como hay más masa demora más en moverse. Entonces se cancelan los dos efectos y la masa no afecta la duración del movimiento. Y eso ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando comparamos una pesa sola con 3 pesas sola? ¿Qué pasaba con la duración? No dio exactamente igual, pero la diferencia entre estos dos números cabe dentro del grosero error experimental que yo estoy haciendo. Entonces, por lo menos esa validación la podemos hacer. Podríamos repetir más experimentos hasta que no nos queden dudas. Pero no me da el tiempo. Algún día lo haremos. Pero no hoy. Después, otra cosa aquí. Según esta fórmula, cuanto mayor sea el valor de L, mayor va a ser el tiempo. Y entonces, lo que dijeron ustedes inicialmente, que al acortar la cuerda iba a tardar menos, eso estaba bien. Pero muchos de ustedes dijeron que si yo la cortaba a 4, la cuarta parte, el tiempo se iba a cortar proporcionalmente en 4 veces. Sin embargo, ¿cuánto más o menos se acortó el tiempo? La mitad. Y eso es por culpa o gracias a la raíz cuadrada. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 4? 2. Y bueno, y por esa razón se puede hacer el cálculo en forma medio rápida. Por ejemplo, comparamos en T2 y T4. El L no lo medí yo. Podríamos haberlo medido el L a ver qué pasaba. Pero sabemos que un L es la cuarta parte del otro L. Entonces podemos poner L2 sobre G, y tomamos la raíz cuadrada y multiplicamos por C. Esta fórmula, si es correcta, va a dar, ¿cuánto da? T2. Y L4, voy a llamar a cuánto medía la cuerda en el último experimento, L2 dividido 4. Entonces, T4 sería igual a C por la raíz cuadrada de L4 sobre G. Sustituimos donde está L4 por L2 dividido 4. Salud.
Aquí también usé algunas propiedades de fracciones para escribirlo más compacto. Entonces esas cosas las voy a seguir haciendo a medida que pasa el curso, pero cuando estén en el práctico aprovechen para hacer bastantes consultas de estas manipulaciones. Y acá de vuelta usando propiedades de raíces y de cocientes y fracciones, tenemos que tomar la raíz cuadrada de este 4 que está en el denominador, y entonces significa que nos aparece un factor 1/2 proveniente de este 4 multiplicado por todo lo que no tiene el 4. Y aquí vuelve a aparecer, al final, esto último que nos quedó era el T2. Entonces, si lo que estamos haciendo tiene ganas de funcionar, debería cumplirse que L4 es 1/2 por, perdón, L4 no, T2, T4 aquí es igual a 1/2 de T2. Bueno, experimentalmente, dentro del margen de error cometido con el péndulo que le pegaba a la pared de vez en cuando, funcionó en forma medio decorosa. Así que yo estoy satisfecho, pero les invito a que repitan el experimento en forma casera a ver si consiguen avanzar esto. También, obviamente aquí esto es sacado un poco de suerte de principiante, de que no sabíamos nada de nada y le impusimos análisis dimensional y obtuvimos una fórmula que aparentemente está funcionando. Más adelante, cerca del final del curso, vamos a poder usar todas las herramientas desarrolladas para encontrar una fórmula como esta a partir de leyes fundamentales. A ver, por ejemplo, no sabemos el valor de esta C que tenemos aquí. Depende de las unidades que vamos a utilizar, pero también la podríamos medir empíricamente cuánto es el valor de esta C. Agarramos en alguna de estas fórmulas, medimos cuánto era L y despejamos C. Se podría hacer. Y termina pasando, vamos a ver al final del curso, veremos que C vale 2pi. Cosa interesante, intrigante. Muy bien. Bueno, esto tómenlo como para entrar en calor. Ya estamos por terminar la clase, falta media hora. Bien. Pensé que me faltaba media hora todavía. Muy bien. La moraleja de todo esto es que el análisis dimensional nos permite entender muchas cosas, pero a nivel de los ejercicios que ustedes vayan a resolver, siempre que encuentren un resultado, necesariamente, si igualan una cantidad a otra cantidad, las dimensiones físicas tienen que ser las mismas. Si no tienen las mismas dimensiones físicas, ha habido un error durante el planteo. Y eso les ayuda mucho. En general, lo primero, si no encuentran un resultado satisfactorio a un ejercicio o problema, lo primero que hay que hacer es fijarse las dimensiones físicas. Y típicamente, si uno encuentra el error en las dimensiones, encuentra dónde está el error en alguno de los despejes o cuentas realizadas. Muy bien, ahora vamos a comenzar un poquito con algo más serio. Queremos empezar a desarrollar herramientas que nos permitan resolver problemas cada vez más difíciles, y entonces tenemos que tener una base matemática bastante potente. Para empezar, podemos distinguir las magnitudes que vamos a medir. Aparecen clasificadas según distintas categorías, y la más fácil es observar que hay muchas cantidades llamadas escalares que son bien descritas con una cantidad simple. Con un número real podemos describir esa cantidad. ¿Conocen algún ejemplo de magnitud escalar que me puedan decir? Distancia, energía, masa. Muy bien. Bueno, hay muchísimas más, pero con estos ejemplos se comprende de qué estamos hablando. Y una de las consecuencias de que alcanza con un número para medirlas implica que no importa si yo estoy midiendo una de estas cantidades, no importa mi estado de rotación, si yo lo estoy mirando de costado, no importa, va a dar siempre el mismo valor. Si yo mido una masa en cierta posición y la muevo y la llevo a otro lugar, la masa va a seguir teniendo el mismo valor
cuando lo vaya a medir. Sin embargo, hay otro tipo de cantidades que aparecen en la naturaleza que son un poco más complejas, que son las cantidades vectoriales, que ya las conocen, algunas, espero. Es más, estoy tan seguro que conocen esto, que si yo les pregunto cuáles son las características de un vector, ustedes me las dicen así, ¿no? Distancia, dirección, módulo. Distancia, dirección, módulo, alguna de esas sobra. A ver. Dirección, módulo, fuerza. Esos son algunos ejemplos. Aquí las características del vector son módulo, dirección y sentido. O sea, dada una cantidad vectorial, tenemos que indicar o representa una dirección, un módulo y un sentido. Y tú estabas diciendo varios ejemplos de cantidades vectoriales. El hábito. Bueno, y acá como dijimos, bueno, como ejemplo ya mencionaron la fuerza. Aquí también mencionaron la distancia, pero aquí, ¿cómo? Recorrido, por ejemplo. Para usar alguna nomenclatura un poco más específica, vamos a guardar la palabra recorrido para otra cosa y vamos a llamar a lo que están pensando ustedes que es la posición y desplazamiento. Son cantidades con un significado bien definido y después recorrido vamos a darle otra interpretación distinta. Vamos entonces a anotar posición, desplazamiento. Alguien dijo velocidad, me pareció. Aceleración. Bueno, se me acabó el pizarrón, así que completen la lista ustedes, por favor. Campo eléctrico, campo magnético, flujo. ¿Una tercera cantidad? Sí. Por suerte para ustedes no la vamos a abordar en el curso nuestro, pero sí. Uno diría, bueno, qué amable la naturaleza de solo tener dos tipos de cantidades. No, en realidad hay muchos otros, no solo una más, hay bastantes más posibles, pero en general aparecen en ámbitos de estudio mucho más avanzados. Así que esperen avanzar en la carrera y ya van a llegar, pero probablemente en esta semana van a empezar a visitar en Álgebra Lineal 1 las matrices y tratar de practicar bastante con esas cantidades. Y resulta que hay ciertas cantidades de la naturaleza que necesitan matrices para describirse, como ya el grado siguiente de complejidad luego de los vectores. ¿Bien? Pero como a modo de ejemplo. Muy bien. Dado esto, ya casi termina, pero sin embargo lo importante de los vectores para nosotros es que podemos no solo representar cantidades que observamos, sino hacer operaciones tratando de extender las operaciones que ya conocemos de los números. Entonces, por ejemplo, podemos tomar dos vectores y sumarlos. Podemos tomar un vector, multiplicarlo por un número, y más adelante podríamos hasta pensar en agarrar dos vectores y multiplicarlos entre sí, aunque eso es un poco más delicado. Creo que vamos a concentrarnos primero en la suma. Y en realidad para fijar ideas conviene tratar de pensar en las reglas de operaciones vectoriales en alguno de los ejemplos que tenemos aquí y después asumir o imponer que las reglas que valen para un caso especial de estos vectores también van a cumplirse para todos los vectores posibles. Entonces, por ejemplo, el más sencillo sería los vectores de desplazamiento. Cada vez que yo hago un desplazamiento representado por un vector, puedo hacer operaciones con desplazamientos y trasladar las operaciones, por ejemplo, de suma de desplazamientos a lo mismo con los otros tipos de vectores. Entonces, por ejemplo, supónganse que tengo un desplazamiento entre dos puntos del espacio representado por un vector B1. Bien, este es un vector que representa desplazarse de este punto hasta este punto que está aquí. Vamos para hacerlo fácil y rápido, porque esto ya lo deben saber, otro vector de desplazamiento
que haya desde el mismo punto de partida, pero hasta este otro punto que está aquí, y le llamo B2. ¿Bien? Ahora, yo quiero sumar estos vectores. Lo vamos a representar con la cantidad B1 más B2. Entonces, pensando en desplazamientos, la suma de dos desplazamientos, ¿a qué corresponde? Si hago primero, sería como concatenar en este caso. Primero el desplazamiento de acuerdo a B1 y luego, cuando haya terminado, el desplazamiento de acuerdo a B2. Eso corresponde aquí a dibujar de vuelta el vector B2, pero esta vez en donde terminó el B1, lo volvemos a dibujar. Lo voy a hacer en otro color y tratar de... Lo que quiero tratar de hacer es una copia de B2, pero empezando aquí. Bien. Entonces, el efecto combinado de los dos desplazamientos es llevarme desde el mismo punto original hasta este último punto de aquí. Y podríamos decir, bueno, el vector que representa el desplazamiento completo va desde el comienzo hasta ese último punto. Y así tenemos definida la regla de suma de vectores. Y como observaba aquí adelante, esto también se podría haber resuelto un poco más geométrico, dibujando un paralelogramo usando estos vectores como dos de sus lados. Y como es un paralelogramo, los otros dos lados son paralelos y se forma un paralelogramo, y la diagonal del paralelogramo representa la suma, en este caso, de los vectores B1 y B2, que yo les dije que piensen en desplazamiento, pero la regla esa va a ser válida para todos los tipos de vectores. Llamémosle a esto B sub 3, por llamarle de alguna manera, de vector 3. Ya de la regla esta que estamos diciendo surgen algunas propiedades importantes, interesantes, como por ejemplo, que si cambiamos el orden de la operación y hacemos B2 concatenado con B1, o sea, quiere decir hacer primero B2 y luego B1 en vez de, como dije yo la primera vez, el resultado que vamos a obtener va a ser el mismo. El desplazamiento total va a ser igual, o la fuerza total va a ser igual. Entonces, se dice que se cumple la propiedad asociativa, no, conmutativa de la suma. Muy bien. Otra cosa interesante es ver cómo hacemos para sumar tres vectores. O sea, acá dijimos cómo se suman dos, cómo hacemos para sumar tres. Capaz que a la gente de computación le gusta esta parte, porque supónganse que ahora tenemos tres vectores, B sub 1, B sub 2, y un último vamos a ponerle B sub 3. Cualquiera. Estoy dibujando casos especiales, pero la idea es encontrar un método que sirva para cualquier grupo de vectores en el espacio. Si yo quiero construir un vector número 4 que represente la suma de estos tres, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar? Dígame. Sumar dos de los vectores y con el resultante los sumas con el tercero. Muy bien. Entonces, podríamos hacer eso, dibujar el B2 al final del B1, o construir el paralelogramo entre B1 y B2, y unir esto que está aquí. Este sería B1 más B2. Entonces, y luego sumar B1 más B2 con B3. O sea, la propuesta aquí corresponde a primero resolver B1 más B2 con la técnica que dijimos recién. Esto va a dar un vector, que es el rojo del dibujo, y lo que da eso le sumamos B3. Que aquí en este dibujo lo podemos hacer dibujando B3 al final del rojo. Se supone que esta es una copia idéntica de ese que está ahí. Y ahora unimos el origen con este que está aquí. Y encontramos B1 más B2 más B3. Ahí determinamos la propiedad que es la asociatividad. Ahí está. ¿Qué quiere decir la asociatividad? Que no importa en qué orden sumes primero los vectores, el resultado va a ser el mismo. Puede empezar por B2 más B3 y después sumar B1 y te va a dar lo mismo. Muy bien.
¿De acuerdo? Esta se llama la propiedad asociativa, que obviamente se cumple para los desplazamientos y por lo tanto también vamos a decir que se cumple para todos los vectores. Que son propiedades importantes. Quiere decir que, a lo que le llamamos suma cumple las mismas reglas que la suma normal de números, pero cuando la queremos calcular de verdad tenemos que tomar en cuenta estos pasos geométricos para hacer la operación. Pero sin ser por eso, las reglas de operación son las mismas. Y acá aprovecho para mencionar algo interesante, que esto es un poco más allá de lo que es matemático, esto es súper abstracto, pero los vectores representan cantidades físicas, cada vector va a tener su dimensión física, por ejemplo el desplazamiento va a ser un vector de distancia, la fuerza va a ser un vector de fuerza, en newtons, etc. Y el proceso de suma es muy importante en física cuando algún fenómeno cumple el principio de superposición, que lo menciono en la primera clase porque me parece bastante importante. ¿Bien? No todas las cosas cumplen el principio de superposición, pero algunos fenómenos importantes en la naturaleza lo cumplen. ¿Y qué quiere decir eso? Un fenómeno verifica este principio cuando el efecto combinado de un grupo de vectores juntos a la misma vez es igual a la combinación de los efectos que tendría por cada vector por separado. Es decir, que cuando sumamos los vectores, el resultado es lo mismo que sumar el resultado de cada uno de los vectores aparte. Lo voy a escribir corto porque si se cumple para 2, se cumple para una cantidad cualquiera. Se obtiene de la combinación de los efectos de B sub 1 y B sub 2. Y un ejemplo de un vector y un fenómeno que cumple el principio de superposición es la fuerza sobre un objeto. El efecto de muchas fuerzas actuando sobre un objeto lo podemos encontrar por dos caminos. O primero sumamos todas las fuerzas juntas para encontrar cuánto vale toda esa fuerza como una sola y estudiamos cómo responde el cuerpo a una sola fuerza enorme. O estudiamos la respuesta a cada fuerza separadamente y eso nos va a dar distintas cosas y luego sumamos todos esos efectos en una sola combinación. Entonces los dos caminos nos llevan al mismo lugar porque en este caso sí se cumple el principio de superposición. Muy bien, ahora sigamos con las operaciones de vectores. Voy a borrar este ejemplo de 3 y queda como ejercicio para ustedes pensar cómo sería para 4 vectores, 5 vectores y en general un número arbitrario de vectores. Bueno, se da en muchas ocasiones también que tenemos una magnitud física, un vector, y lo queremos multiplicar por ya sea un número adimensionado o por otra magnitud física escalar, ¿no? Por ejemplo, en la ley de Newton tenemos fuerza igual masa por aceleración. La masa es un escalar, la aceleración es un vector y estamos multiplicando la masa por la aceleración para dar un vector nuevo que va a ser el vector de fuerza. ¿Bien? Entonces, en general, vamos a tener un vector, voy a llamarle U, bueno, un número cualquiera A real multiplicado por B. Vamos a ponerle A real, que puede o no representar un número. La idea acá es medio fácil. Si queremos, por ejemplo, agarrar un vector y multiplicarlo por 2, ¿qué debería pasar? Multiplicar un vector por 2 tendría que ser lo mismo que al vector sumarlo el mismo y darnos un vector. ¿Cómo va a ser? El doble de largo, claro. Entonces, el módulo del vector U va a ser igual al valor absoluto de A por el módulo del vector B. Acá estoy usando la notación, vamos a ponerle para distinguir,
me olvidé de mencionar antes, la notación. Cuando pongo la doble barra, o a veces me voy a olvidar y pongo una barra sola, de un vector estoy hablando de su módulo, su tamaño. ¿Sí? Pero esto es solamente una notación que nos ayuda cuando queremos hablar aquí, por ejemplo, que la medida del vector u es igual a la medida original del vector b multiplicada por el número a, pero como estamos hablando de tamaños, de cuánto de largo es, tenemos que tener todo positivo, o cero en el peor caso. Por eso está puesto aquí el valor absoluto. La dirección de u es la misma que la de b. Pero el sentido, bueno, ¿qué pasa con el sentido? También el sentido. Claro, ¿cómo es el sentido de u en comparación con el de b? ¿Igual? ¿Siempre es igual? No, el módulo distinto. Si es negativo, el sentido va a ser el opuesto al que había. Muy bien. Entonces, para saber el sentido de u necesitamos saber el signo de a. Sentido. Entonces tiene sentido. Si a es positivo, es el mismo que u, son los mismos sentidos. Pero entonces sería el valor absoluto de A. No, estamos hablando del sentido. O sea, si un vector, si la flecha esta, al multiplicarla por un número, va a quedar apuntando para el mismo lugar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer, si acá tenemos el vector b y lo multiplico por un número positivo, mayor que 1, por ejemplo, voy a tener un vector, vamos a dibujarlo así, que sea 2 multiplicado por b. ¿Ya? Pero si lo multiplicamos por un número negativo, queda en la misma dirección, pero en el sentido contrario. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo en verde, ponemos un vector así, que sea menos 1/2 multiplicado por b. ¿Ya? El tamaño de este se supone que es la mitad. ¿Por qué es la mitad? Porque el valor absoluto del número es 1/2. Y el sentido es contrario porque el número era negativo. Si a es negativo, entonces sentido opuesto. Y queda un tercer caso, ¿no? ¿Qué pasaría si a fuera 0? Se va. Claro, tenemos un vector que se llama el vector nulo. Es un vector medio extraño que no tiene tamaño. Estamos diciendo que los vectores tienen módulo, dirección y sentido, pero el vector nulo es un vector de tamaño 0. Es medio especial ese vector. Vector nulo. Vamos a poner el 0 con una flechita arriba. Tiene módulo 0. Y la dirección y el sentido no están definidos para ese vector, porque es como pobre vectorcito, no le dieron ni dirección ni sentido. Muy bien. Yo le mencioné que también se puede multiplicar vectores entre sí, pero esa parte vamos a postergarla porque por ahora, al principio, los primeros temas que vamos a ver, las herramientas que necesitamos están más o menos condensadas en estas propiedades que están aquí. Después, a su debido momento, vamos a investigar para qué nos puede servir o interesar hacer multiplicaciones entre vectores. Así que por ahora lo dejamos pendiente. Les menciono que en los libros se van a encontrar que están en el mismo capítulo la explicación del producto de vectores. Si alguien quiere y se anima, pueden leer esa parte y hacerla por vector. Pero tenemos hecha la suma, producto por un número. Les dije que multiplicación la vamos a ver después. ¿Qué otra operación podríamos tratar de inventar entre vectores? Resta. Resta y división, dicen por ahí. La división podríamos intentar hacerla, pero resulta que no hay ninguna cantidad
físicamente interesante que provenga de alguna manera que se nos ocurra de dividir vectores. No se ha encontrado. Por acá mencionaban la resta de vectores. Vamos a intentar restar dos vectores y eso tiene interés para varias aplicaciones. Ahí va. Vamos a ver si lo podemos explicar eso. Por aquí adelante dicen de sumar el vector en el sentido opuesto. Bueno, vamos a hacer un esquema, tratar de ver el método en forma general. Inventamos dos vectores cualquiera. De vuelta podemos pensar que estos son de alguna manera desplazamientos o posiciones o cualquier otro vector que a ustedes les guste. Y ahora quiero tratar de calcular la resta entre estos dos. Pero hay que tener definido qué es lo que vamos a restar porque la resta depende, ahí sí depende el orden en que hacemos la operación. Entonces vamos a, por ejemplo, intentar obtener B2 menos B1. Bueno, y como decían por acá, una manera de pensar esto es decir, bueno, esto va a ser un vector, llamémosle B sub 3, está aquí. Pero menos B1, de acuerdo a la regla que recién dijimos de producto por un escalar, lo podemos pensar como el número menos 1 multiplicado por el vector B1, porque cumple lo que pretendemos que haga la resta. Dar un vector que tenga el mismo tamaño que B1, pero en misma dirección y el sentido contrario. Y entonces, esta cantidad la podemos escribir como B2 más el opuesto del vector B1. Una observación interesante aquí, que si esto es cierto lo que estamos diciendo aquí arriba, podemos demostrar que cualquier vector menos el mismo va a darnos siempre el vector nulo. Eso, digamos, es una consecuencia de lo que ya dijimos antes. Lo podríamos haber dicho, esto va a ser cierto siempre, y de ahí se puede cambiar el orden en el que estamos haciendo las cosas. Pero ahora, en este momento, esto es una consecuencia de lo anterior, en el orden en que lo vinimos haciendo ahora. Bueno, entonces, la gracia de hacer esto es que estamos inventando una operación nueva, que es la resta, usando la operación anterior que ya hicimos antes, que era la suma, con un nuevo agregado que es la operación de tomar el vector opuesto. Este es el vector opuesto. Entonces, de acuerdo a esta receta, lo primero que hacemos es tomar el opuesto de B1, que va a ser un vector que mide igual, pero va en la misma dirección, pero para el otro lado. Lo voy a dibujar partiendo de aquí para este lado, menos B1. ¿Bien? Y ahora tenemos que... En el menos B1, el paralelogramo, tendríamos... Ahí va. Dibujo el paralelogramo entre B2 y este de verde de aquí. Y entonces encuentro el vector que estoy buscando al tomar la diagonal del paralelogramo. Este borrador. Vamos a ver aquí. ¿Qué color usamos? Este de acá. B2 menos B1. Y les dejo como ejercicio para todos que verifiquen que esta línea de aquí es del mismo tamaño, dirección y sentido que la línea que va desde donde termina B1 hasta donde termina B2. O sea que esta línea roja y esta de acá, si estuviera bien dibujado con regla y compás, deberían ser iguales. ¿Bien? Y esto último tal vez sea más entendible si cambiamos un poquito la forma en que estamos pensando esto. Por ejemplo, otra manera de pensar la resta es, bueno, si es cierto que acá todo esto lo estamos haciendo para poder operaciones como con los números, lo que podríamos hacer es sumar de los dos lados de la igualdad el vector B1. Entonces nos quedaría B3, B1 más B3 de este lado, y de este lado B1 más B2 menos B1. ¿Ya? Y entonces,
hacer esta operación significa al B1 sumarle B2 y luego restarle B1. ¿Qué me va a quedar ahí? B2 solamente. Porque cambiamos el orden y hacer B1 y después B1 va para un lado y después vamos para el lado contrario, así que volvemos, esa suma se cancela entre sí. En realidad lo que estoy haciendo acá es pasar para el otro lado. Si menos B1 está de este lado, lo paso sumando. Es lo que hice acá. En realidad sumé B1 de los dos lados. ¿Ya? Y ahora que tenemos al final de todo del día que B2 es igual a B1 más B sub 3. Entonces, otra manera de pensar esto es que el vector que estamos buscando nosotros, que es la resta B3, este de acá, es aquel vector que hay que sumarle a B1 para llegar hasta B2. Es el que nos lleva desde un vector hasta el otro. Y esa es una interpretación posible y bastante práctica de la resta de vectores. Es el vector que nos permite saltar o avanzar desde un vector hacia el otro. Es más, vamos a ver en muchas ocasiones que en vez de llamarlo con estos nombres, podríamos ponerle a B1, llamarle el vector inicial, a B2 el vector final, y la resta entre el final y el inicial, vamos a usarlo bastantes veces esto, es la resta entre estos dos vectores es la diferencia, o muchas veces usamos esto como delta B, en vez de B3. Eso nos va a parecer a veces, y ese es un vector importante que nos mide cuánto varía desde la posición inicial hasta la posición final. Muy bien. Muy bien, vamos a dejar por aquí que ya está la hora. Me quedó pendiente algo importante de vectores, así que para empezar en el práctico van a tener que leer en el libro algunos temas y estudiar sistemas de coordenadas cartesianas, que tienen que ver con lo que preguntaban hoy acá adelante, qué pasa cuando queremos hacer cálculos que no dependan solo de los dibujos. La clase que viene vamos a hacer un repaso corto de todo eso, empezar a hablar de los vectores unitarios y todo eso. Hasta pronto entonces.